Chitachi, 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 chitachi. Imagina una noche donde las luces parpadean, los disfraces abundan, y las calles se llenan de risas huecas que esconden algo más profundo. Una fecha donde millones, sin saberlo, participan de una conmemoración que nació siglos antes de Cristo, en rituales que nada tienen que ver con la diversión, pero sorprendentemente, mucho con la muerte. Esa noche es Halloween, una palabra que parece inocente, pero que guarda un secreto antiguo, oscuro y condenado por Dios mismo. El origen de Halloween se remonta a los pueblos celtas, hace más de 2000 años, en lo que hoy conocemos como Irlanda, Escocia y parte de Inglaterra. Ellos celebraban una festividad llamada Samhain. El 31 de octubre marcaba el fin del verano y el inicio del invierno, una temporada asociada con la oscuridad, el frío y la muerte. Según sus creencias, esa noche el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se hacía tan delgado que los espíritus podían cruzar. Los druidas, sacerdotes de sus tribus, encendían grandes hogueras para honrar a los dioses de la muerte y protegerse de los espíritus malignos. Ofrecían sacrificios de animales y, en algunos relatos antiguos, incluso humanos, creyendo que así apaciguaban a las fuerzas del inframundo. Sí, la raíz de Halloween no fue una fiesta de disfraces, ni de dulces, ni de inocentes calabazas sonrientes. Fue una noche de rituales, invocaciones y temor. Un momento en que los hombres intentaban negociar con la muerte, algo que la Biblia prohíbe claramente. Pero el enemigo de Dios, Satanás, es experto en disfrazar lo maligno con apariencias inocentes. Y con el paso de los siglos, ese antiguo festival pagano se transformó. Cuando el cristianismo llegó a las tierras celtas, los líderes religiosos intentaron cristianizar la fecha. Así nació el All Hallows Eve, la víspera del Día de Todos los Santos. Y de ahí el nombre moderno, Halloween. Pero aunque el nombre cambió, la esencia no. Las prácticas de invocar a los muertos, de vestir disfraces para confundir a los espíritus, de usar calabazas para espantar demonios, siguieron, solo que ahora bajo una capa de religión o entretenimiento. Y aquí es donde la ironía alcanza su punto más oscuro. Una celebración que pretendía honrar a santos, terminó honrando al enemigo de sus almas. Hoy, millones de personas, sin saberlo, reviven los rituales del antiguo Samhain al disfrazarse, adornar con calaveras y celebrar la muerte. Lo llaman diversión. Pero a los ojos de Dios, es adoración desviada, una mezcla peligrosa de paganismo y engaño espiritual. Y si crees que eso es todo, espera. Porque el Día de Muertos, aunque parece una tradición distinta, comparte una raíz sorprendentemente similar. Una conexión con el mismo espíritu. La veneración a los muertos, México, tierra de colores, música y fe. Pero también, cada año, un escenario donde millones levantan altares, encienden velas y colocan pan, flores y fotografías para recibir a los que ya partieron. El Día de Muertos, una celebración hermosa a los ojos del mundo, pero profundamente espiritual en su origen. Muchos creen que es una simple costumbre familiar, una forma de recordar a los seres queridos que ya no están. Pero la realidad es mucho más antigua. Sus raíces se hunden en las civilizaciones prehispánicas, mexicas, mayas, purépechas y totonacas. Estas culturas creían firmemente que, tras la muerte, las almas emprendían un largo viaje al Mictlán, el inframundo. Allí reinaba Mictlantecutli, el dios de los muertos, junto a su esposa Mictecacihuatl. Para ellos, la muerte no era el final, sino una continuación en otro plano. Por eso, ofrecían comida, incienso, sacrificios y objetos personales para ayudar al alma en su viaje. Los aztecas dedicaban varios festivales al año para honrar a sus difuntos. Uno de los más importantes ocurría entre finales de julio y principios de agosto. Pero cuando los españoles llegaron y trajeron consigo el cristianismo, trataron de fusionar esas costumbres paganas con las fiestas católicas de Todos los Santos que se celebraba el 1 de noviembre, y los fieles difuntos el 2 de noviembre. El resultado fue lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. Una tradición colorida, sí, pero con una esencia que sigue siendo la misma. La comunicación con los muertos. Dios dejó claro que la muerte es un estado de separación. No se puede cruzar el límite entre los vivos y los muertos. El alma,
Después de partir, no regresa, ni escucha ni vaga por este mundo. Sin embargo, esta tradición enseña lo contrario. Promueve la idea de que los muertos vuelven, que espíritus caminan entre los vivos, y que podemos atraerlos con ofrendas, rezos y luces. ¿Te suena familiar? Es la misma raíz espiritual que Halloween. La adoración de los muertos, el contacto con el más allá, y la apertura de puertas que Dios mandó cerrar. Y aunque muchos lo hacen por amor, por tradición o por costumbre, el enemigo se alimenta del engaño. Porque lo que Dios llama abominación, el mundo lo llama cultura. Lo que la Biblia advierte como idolatría, el mundo lo celebra con orgullo. Así, año tras año, millones de personas levantan altares no al recuerdo, sino a espíritus que no conocen. Y mientras las calaveras sonríen y las velas arden, algo espiritual se mueve en las sombras. Un eco antiguo que viene del mismo origen, un eco que susurra desde Samhain, disfrazado de tradición mexicana, porque lo que cambió fue el rostro, pero el propósito sigue siendo el mismo, dar honra a los muertos, en lugar de a Dios. Y ahora, querido espectador, tal vez te preguntes, ¿por qué Dios reprueba todo esto, si parece tan inofensivo, tan cultural? La respuesta se encuentra en lo más profundo del corazón humano, y en lo que realmente ocurre cuando una sociedad mezcla lo santo con lo profano. El hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y cuando Dios observa el Halloween y el Día de Muertos, no ve color, ni cultura, ni diversión. Ve una humanidad que ha sustituido su verdad por supersticiones, que honra a los muertos mientras olvida al dador de la vida. Halloween y Día de Muertos tienen algo en común. Ambos glorifican la muerte. Y no es coincidencia que el enemigo Satanás sea llamado el príncipe de las tinieblas, y el que vino a matar, hurtar y destruir. La muerte es su terreno, mientras que Cristo vino a vencerla. Pero el mundo ha aprendido a burlarse de la muerte, a disfrazarla, a pintarla de colores, a convertirla en una caricatura amigable. En Halloween, la gente se viste de demonios, zombies y brujas. En Día de Muertos, la muerte es una Catrina, elegante y sonriente. ¿Te das cuenta? El enemigo no necesita miedo para operar, solo necesita que lo tomes a juego, porque cada vez que el hombre ríe ante lo que Dios aborrece, se adormece su conciencia. Y mientras todos celebran, el enemigo siembra su mensaje. La muerte no es tan mala. Puedes convivir con ella. Incluso, puedes invocarla. Pero Dios no piensa así. Dios no celebra la muerte. Dios venció la muerte. El Señor aborrece cualquier intento de comunicarse con los muertos. No porque sea una superstición vacía, sino porque abre puertas espirituales reales que no deben abrirse. Cuando alguien ofrece ofrendas, invoca espíritus o se disfraza para honrar el más allá, está participando sin saberlo en lo que la Biblia llama obras de las tinieblas. Y sí, suena fuerte, porque el mundo enseña que esto es cultura, identidad o simple diversión. Pero Dios no se deja engañar por apariencias. Él ve lo invisible, lo espiritual, lo eterno. Por eso, mientras unos ríen bajo una máscara o colocan flores sobre un altar, Dios observa corazones que buscan consuelo en lo equivocado. Y en lugar de acercarse a Él, abren su alma a fuerzas que no comprenden. Lo más triste es que muchas de estas prácticas se han infiltrado incluso entre los creyentes. Iglesias que organizan fiestas alternativas de disfraces o noches de luz para no sentirse fuera de la cultura, sin darse cuenta de que el propósito de Dios nunca fue adaptar el mal, sino separarnos de él. La Biblia no deja lugar a ambigüedades. Halloween y Día de Muertos pueden parecer diferentes, pero espiritualmente comparten la misma raíz, darle honra al reino de la oscuridad, mientras el mundo cree que celebra la vida. Y aquí entra la pregunta que muchos no quieren oír. Si Dios desaprueba estas prácticas, ¿por qué cada año parecen crecer más y más? ¿Por qué la sociedad las abraza, las defiende y hasta las enseña a los niños? La respuesta está en el plan del enemigo: normalizar las tinieblas. Satanás, el antiguo adversario, el mentiroso desde el principio, nunca necesitó aparecer con cuernos y tridente para engañar al mundo. Solo tuvo que disfrazarse de luz, tal como advierte la Escritura. Esa es la clave. El enemigo no destruye con miedo, sino con entretenimiento. No conquista con violencia, sino con cultura. Y así, Halloween y el Día de Muertos se convirtieron en su disfraz más efectivo. Hoy el mundo celebra sin pensar.
Los niños aprenden a jugar con lo oscuro, a reírse del terror, a pedir dulces mientras se visten de demonios, brujas o muertos vivientes. Los adultos adornan sus casas con esqueletos, fantasmas y tumbas falsas, y lo llaman diversión familiar. Pero ¿qué sucede espiritualmente cuando millones de personas celebran símbolos de muerte, oscuridad y miedo? Se crea una atmósfera espiritual donde lo maligno se siente cómodo. El miedo, el ocultismo y la idolatría se normalizan. Y lo que antes era impensable, hoy se vuelve moda. En el Día de Muertos ocurre lo mismo, pero con un disfraz distinto: el color. Flores, velas, pan, papel picado, todo parece hermoso. Pero detrás de esos altares hay un mensaje espiritual muy peligroso: que los muertos pueden regresar, que pueden ser alimentados, que pueden ser honrados. El enemigo ha logrado que las personas consulten a los muertos mientras ignoran al Dios vivo. Y no hay estrategia más brillante para él que convertir la rebelión en tradición. Porque cuando algo se vuelve cultural, el corazón humano deja de cuestionarlo. Y cuando algo se vuelve diversión, deja de parecer peligroso. Así, la oscuridad se vuelve parte de la rutina, sin que nadie lo note. Piénsalo por un momento. ¿Qué otra celebración en el año logra que toda una nación, niños, jóvenes, adultos, se unan en torno a la muerte? ¿A rendirle homenaje? ¿A representarla con alegría? Solo una: Halloween y su reflejo latinoamericano, el Día de Muertos. El enemigo sabe lo que hace. Él no quiere que el mundo adore abiertamente a Satanás. Quiere que lo haga sin saberlo. El mal se volvió bueno. La oscuridad se volvió diversión. Y el mundo aplaude mientras se aleja, paso a paso, de la luz verdadera. Pero aún hay esperanza. Porque mientras la humanidad se disfraza para celebrar la muerte, hay un Dios que ofrece vida eterna. Y aunque las sombras se extienden, la luz de Cristo no se apaga. Después de todo lo que hemos visto, la pregunta es inevitable: ¿qué debe hacer el Hijo de Dios ante todo esto? ¿Debe tener miedo? ¿Debe esconderse? No, debe brillar. Porque aunque el mundo adore la muerte, el creyente sirve al Dios de los vivos. Aquel que, con su sangre rompió las cadenas del pecado y del miedo. Cristo venció a la muerte, y eso significa que todo lo que promueve su poder, ya sea en rituales, altares o disfraces, contradice el propósito de la cruz. Halloween y Día de Muertos glorifican lo que Cristo vino a destruir: el dominio de la oscuridad. Por eso, Dios reprueba estas celebraciones, porque detrás de cada calavera pintada, detrás de cada disfraz de demonio o altar encendido, hay un eco espiritual que niega la victoria del Hijo de Dios. El enemigo lo sabe, y por eso intenta robarle a cada generación el significado de la muerte. Quiere que el mundo la celebre, no que la tema. Quiere que la abracen, no que huyan de ella hacia Cristo. Pero los que conocen la verdad no participan de sus sombras, porque entienden que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. El verdadero creyente no necesita calaveras ni ofrendas para recordar a los que ama. Su consuelo está en la promesa de que los muertos en Cristo resucitarán, y que un día, en su reino, no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor. Esa es la verdadera esperanza. No un altar lleno de velas, sino una tumba vacía. No una noche de oscuridad, sino un amanecer eterno. Halloween y Día de Muertos son recordatorios de cómo el mundo celebra lo que Dios aborrece. Pero también son oportunidades para que la Iglesia proclame la verdad, que Cristo vive, y que su luz vence toda oscuridad. Así que la próxima vez que veas las calles llenas de disfraces, o los altares adornados con flores, recuerda esto: no son solo tradiciones, son reflejos de una guerra espiritual invisible. Una guerra que ya fue ganada en la cruz del Calvario. Y mientras el mundo se sumerge en sombras, tú puedes ser esa voz que advierte, esa lámpara que alumbra, ese creyente que dice con firmeza: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?